Debate con Pentecostés que dice que la iglesia católica no es la verdadera. Hay bobo aquí en el canal de Rincón Apologético Santiago Larcón, que le dejaré el link en la descripción para que usted vaya, le dé like y se suscriba al canal. Dale play, vamos a ver. Contame, Jorge, me estabas diciendo que me retabas a un debate. No. Me sentí atemorizado, por eso te hice entrar. Contame, ¿de qué querés hablar? ¿Qué era lo que me querías decir, papá? Pero Jorge. Bueno, no, y el que está atemorizado soy yo, hombre. Tú sabes mucho de la Biblia. Bueno, muchas gracias. Sabes mucho de la Biblia, Teo, sabes bastante. Bueno, muchas gracias. Y yo, más que todo, he entrado a este live para aprender de ti. Ojo. Ok, bueno. Entonces ya no es debatir, ahora es aprender de mí. Bueno, Muy buena estrategia. lo dije debatir para que me dejara Ok, Ah. que subiera. ok. Tranquilo. tigre. Bueno, y contame, ¿de qué querés hablar entonces? No, me gustaría hablar acerca de cómo crees tú o cómo creen los católicos, cuál es la iglesia verdadera y por qué consideran que la iglesia católica es la iglesia verdadera. Ojo, buena pregunta. Me sorprendió. Esta es la pregunta que tiene que hacerse todo protestante. Me gustó. Escúchenlo otra vez. ¿Cómo crees tú o cómo creen los católicos, cuál es la iglesia verdadera y por qué consideran que la iglesia católica es la iglesia verdadera? Está buena. Bueno, ¿Por qué bien. consideran? Está la respuesta larga y la respuesta corta. La respuesta larga demandaría horas de seminario. La respuesta corta es la que voy a tratar de dar yo. La respuesta corta es que A ver. institucionalmente la única institución que tiene continuidad histórica ininterrumpida desde los apóstoles hasta hoy por hoy es la Iglesia Católica. Continuidad ininterrumpida. Jesús fundó una iglesia hace los 2000 años. Esa iglesia tiene que tener 2000 años y tiene que tener sucesión. Alguien se sucedió, nombró, fueron nombrando y eso está registrado y sabemos quiénes son. Bueno, está bueno, me gustó. Es la que en sus ministros, los obispos, hay una continuidad histórica ininterrumpida. Sí. Nosotros si retrocedemos el tiempo hacia atrás y vemos la ordenación de cada uno de los obispos que han habido a lo largo de todos los tiempos, vemos de que yendo para atrás, retrocediendo, rebobinando la cinta, nos encontramos con los apóstoles. Entonces, dado que esto es un hecho histórico, la única iglesia fundada por Jesucristo y por ende la verdadera es la Iglesia Católica. Me gustó. Dime en los comentarios si te gustó esta explicación. Vamos a ver. Ok, perfecto. O sea que, siendo así, desde los apóstoles para hasta nuestros días, hay salvación. Anteriormente no había salvación, o sí había, Antes de Jesús, porque no existía la Iglesia Católica, sí, correcto. bien, buenísimo. Viste que hay una ocasión en donde el apóstol Pedro dice de que Jesús bajó a predicarle a los espíritus que estaban encarcelados. Dice la Biblia que descendió a los infiernos. Bueno, ese infierno no es el lugar de condenación. Ese infierno es el seno de Abraham, es el Hades, el lugar de los muertos, en donde estaban todos aquellos que aguardaban la promesa, pero que eran parte de la antigua alianza. Tú sabes que yo me hice esa pregunta hace un par de días atrás o semanas. Ven acá, ¿por qué Jesús, dice la Biblia que Jesús, dice que Jesús descendió a los infiernos, pero del infierno nadie puede salir? Decía yo, ¿cómo es eso? Tienen esperanza. Y es esto lo que Santi está explicando. Wow, escuchen. Infiernos. Bueno, ese infierno no es el lugar de condenación. Ese infierno es el seno de Abraham, es el Hades, el lugar de los muertos, en donde estaban todos aquellos que aguardaban la promesa, pero que eran parte de la antigua alianza. La promesa no había de cumplirse sino hasta la venida de Cristo. Entonces, Cristo cuando muere en la cruz del Calvario, desciende a las partes más profundas de la tierra, que es al seno de Abraham, para predicarle a todos estos que aguardaban su venida. Y con él suben estos que estaban esperando, estos fieles, llamados por Hebreos capítulo 11, los héroes de la fe, son llevados por Cristo a la salvación y a estar con Él, ¿no? Wow. De hecho, fíjate qué interesante que es, porque la segunda parte de La Pasión de Cristo, ¿viste? Esta película que está haciendo Mel Gibson, va a tratar justamente de eso, de la predicación de Jesús en el seno de Abraham.
Ojo, interesante. Ok, entonces Jesucristo fue a predicarle a las personas que no eran católicos para salvarlos, algo así. Claro, a ver, ¿no eran católicos en qué sentido? ¿Eran parte del pueblo de la alianza? No Sí, eran, no eran católicos, eran claro, judíos. claro, sí, 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 Ahora sí. bien, sí, Pero no solamente judíos, ¿eh? bueno, No sí, eran solamente habían judíos. otros, Estaba la moabita Ruth también. correcto. Pero prácticamente el Dios que creían era el Dios judío, ¿verdad? El Dios del universo. Pero sí, El Dios el que Dios en que ellos se creían había. era el Dios judío, ¿verdad? El Dios Claro, de claro. Abraham, El Dios que había hecho la alianza con el ¿verdad? padre del pueblo de Israel. Estamos de acuerdo. Correcto. Entonces, este, yo quisiera preguntar, Ajá. ¿verdad? O sea, si ustedes fueron los primeros y los judíos no fueron los primeros, entonces, ¿cómo? No entiendo, sinceramente, no dijeron de que, de que la Iglesia Católica, pues, sea la iglesia verdadera, pues, si no Ok. fueron los primeros, porque fue, Ok, mira, los mira. primeros fueron los Presta judíos. atención a lo que te voy a decir. Y mira, Bueno, pero me haces una y, pregunta, déjame y quién, responderte. y fíjate bien, Ok. ¿quién trajo la salvación? ¿Por quién fuimos salvos nosotros? Por un judío. Ajá. Jesucristo, ¿qué era? Era judío, no era romano. Era judío, no era romano. Ajá. Ni era católico romano tampoco. Va. Ajá. Ok, ok. Bueno. Entonces, entonces yo creo que la primera fe, creo que fue la fe judía y que por ellos nosotros somos salvos, ¿verdad? Ok, ok. Nosotros no somos salvos por ellos, nosotros somos salvos por Él, que es Jesús de Nazaret, que es Dios y se ha encarnado. Es cierto, se ha encarnado como descendencia del pueblo de Israel. Genealógicamente hablando, Él es descendiente del pueblo de Israel de la tribu de Judá. Claro, en ese sentido, claro, sí, sí, obvio. Por eso que Jesús dice, la salvación vendrá de los judíos. Claro, porque hablando de su ascendencia, ¿no? Siendo parte del pueblo de la promesa, hijo de Abraham en la carne, ¿está bien? Ahora, habiendo dicho eso, recordad una cosa. Nosotros lo que decimos de la Iglesia Católica es que es la iglesia fundada por Jesucristo. Por eso es la verdadera iglesia, ¿se entiende? Ahora, mirá que vos te muteaste, ¿eh? Yo no te muteé, te muteaste vos. Pero pará, O sea que Jorgito, Jesús, escúchame lo siguiente. Lo único que yo te voy a pedir es, esto es un diálogo, vos me invitás a un diálogo. Entonces, de la misma forma que yo te escucho y trato de prestarte atención para entenderte, lo mismo pido de vos, ¿dale? Bien, buenísimo. Entonces, cuando nosotros decimos de que la Iglesia Católica es la iglesia fundada por Jesucristo y por ende la verdadera, evidentemente, iglesia cristiana antes de Cristo no hay. ¿Se entiende? La iglesia cristiana comienza con Cristo. Y hay una iglesia cristiana fundada por Cristo. ¿Cuál es esa iglesia cristiana fundada por Cristo? A partir de Cristo. Únicamente la Iglesia Católica aspira como candidata. ¿Por qué? Porque es la única institución que en sus autoridades, que son los obispos, tiene continuidad histórica, ininterrumpida. Jesús, los apóstoles, los obispos y de ahí en adelante obispos en todas las generaciones hasta que Cristo vuelva, de forma ininterrumpida. Por ende, esa es la razón por la que como iglesia cristiana, a partir de Cristo, nueva alianza no se limita a los hijos de Israel, no se limita a los descendientes de la carne de Abraham, ¿está bien? Nosotros tenemos como a Abraham, lo tenemos como padre de la fe en un sentido espiritual, no porque descendamos genealógicamente de él, ¿está bien? Entonces, en ese sentido, parte de la nueva alianza, nosotros somos los verdaderos hijos de Abraham. En la nueva alianza, Cristo Claro. instituye el pueblo de Dios en la nueva alianza. ¿Y dónde está ese pueblo de Dios? ¿Quién es ese pueblo de Dios? Es la iglesia cristiana. Por eso es que ese argumento que yo he escuchado de muchos protestantes, de que no, si vamos a lo primero tiene que ser los judíos, porque ellos fueron los judíos, lo primero que los católicos. ¿Entiendes? Pero no, lo que pasa es que Jesús viene donde ellos no los reciben, entonces Jesús dice, ok, entonces yo edificaré mi iglesia, voy a establecer mi iglesia, la de él.
Y ahí en adelante es que ya se cuenta la iglesia de Jesús. No para atrás, porque dime. Y entonces, Iglesia católica. hay bobo. Vamos a ver qué dice el protestante. Ok, bueno, entonces, bueno, te preguntaba anteriormente qué fe tenía Jesús, si era la fe católica o la fe judía. Bien. Tú dijiste ¿Te la que era respondo? judía. No, yo no hablé de fe, ¿eh? Yo no hablé en ningún momento de fe. Te lo respondo rapidito, te lo respondo rapidito. Jesús no profesa una fe de la forma en la que profesamos nosotros. Exacto. Jesús es Dios. Entonces Jesús viene a revelar, y lo que nosotros profesamos como fe es la revelación de Dios en Jesús. ¿Está bien? Dice Hebreos capítulo 1, de muchas formas Dios habló a su pueblo, hoy lo hace por medio de su Hijo. Ok, entonces, esto que Cristo nos vino a revelar es nuestra fe cristiana. Entonces, Jesús es Dios. Jesús no profesa una fe como nosotros. Ya tú Jesús inaugura una religión. ¿Cuál es esa religión que Jesús inaugura? Es la Cristiana. religión cristiana, con Claro. sacramentos cristianos, basadas en el personaje histórico Jesús de Nazaret, basada en la encarnación, en el hecho histórico de la encarnación, que es el Dios eterno asumiendo naturaleza humana. Habitó entre nosotros, nuestros ojos lo vieron, nuestras manos le palparon. ¿Está bien? Esa es la fe católica que profesamos. A ver, ¿qué dice este muchacho? Sí, pero Jesucristo era judío y Claro. de una u otra forma practicaba el judaísmo, ¿verdad? Sí, No lo abolió nunca, jamás, Dijo, todo está cumplido, lo cumplió. no dijo el yo voy a abolir ¿verdad? El judaísmo no lo dijo, en la no, palabra sí, de sí, Dios. sí, lo dice la Biblia. Lo practicó, entonces eso es una fe, ¿verdad? Eso es Pero entonces este muchacho es judío. ¿Cómo es? Practica la doctrina judía, no entiendo. una fe para mí, bueno, yo no sé, ¿verdad? Pero para mí eso es una fe, Ajá. ¿verdad? Entonces nunca vimos a Jesucristo practicar cosas que se fueron dando y que se fueron creando dentro de la Iglesia Católica, ¿va? Ni también él dejó eso establecido, de que hicieran tales cosas, se fueron inventando o se fueron creando con el transcurso del tiempo. Ahora bien, si yo digo que fue la primera iglesia y me baso en la historia y digo, bueno, por la historia yo tengo que seguir la Iglesia Católica, sí, claro, la Iglesia Católica tiene historia, pero también hay otras iglesias que tienen historia, no solamente la Iglesia Católica. También tiene historia los judíos, como decía, Mira, ¿verdad? escuchá lo que dice la Biblia. Hebreos capítulo 8, verso Hay 13. que irme a la iglesia más antigua, a la que tiene más historia. Entonces No, no pero- creo que sea correcto la historia. No creo que por medio de la Pero no historia estás entendiendo el punto entonces. una religión. Pero No creo, sinceramente. pero no estás entendiendo el punto. Yo no estoy diciendo la religión más antigua es la verdadera. En ningún momento eso salió de mi boca, porque algo sea antiguo no necesariamente quiere decir que sea verdadero, pero sí puede ser un indicador de verdad. Te doy un ejemplo. Hebreos capítulo 8, verso 13, ¿qué dice? Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Bien, ¿hay un nuevo pacto? Sí. ¿Cuál es el pacto nuevo? Es el pacto en su sangre. ¿Está bien? Entonces, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que es viejo está próximo a desaparecer. ¿Cuál es ese viejo? Es el judaísmo de la época de Jesús. Las leyes ceremoniales, rituales y todas esa fe que profesaban los judíos en la época de Jesús, ya está, se terminó. ¿Por qué? Porque Jesús es el cumplimiento de esa ley. ¿Está bien? A partir de Jesús cumpliendo en su cuerpo esa ley, se inaugura una nueva alianza en su cuerpo y en su sangre. Y los que profesan esta nueva alianza son los cristianos, no los judíos, porque el judaísmo ya está pronto para desaparecer, dice, ¿no? Como fe, lo dice Hebreos. Lo que los cristianos son los que profesan la verdadera fe de Jesús. Está bien instituida en la persona de Jesús. Ahora, con esto yo no estoy diciendo, recordad lo siguiente, yo no estoy argumentando la religión más antigua es la verdadera, no, porque para eso, no sé, capaz que nos tendríamos que hacer hinduistas, por dar un ejemplo, ¿se entiende? No sé si hay una religión más antigua, pero a lo que voy es, a partir de Jesús, ¿cuál es la iglesia más antigua? A partir de Jesús.
A partir de Jesús, la iglesia más antigua es la que él dio origen, es la que él inaugura. ¿Y cuál es la que él inaugura? Es la iglesia católica, apostólica y romana, con R fuerte. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque es la única que tiene 2000 años. Tu iglesia pentecostal tiene, ¿cuántos años? Llega a 100, probablemente llega a 100. Tiene muchos años, sí, pero no llega... Mirta Legrand tiene 99 años. Está ahí cabeza a cabeza luchando en antigüedad con la iglesia pentecostal. ¡Ay, bobo! Bueno, te muteaste, tenés que poner el micrófono. Volvemos a caer. No, yo pago le pongo el mute para no. Está bien, muchas gracias. Volvemos a caer otra vez en que es seguir la iglesia por historia. Es correcto, la iglesia pentecostés nace en el siglo XVIII, pero no. No. Nace... ¿Cómo fue que él dijo? Es correcto, la iglesia pentecostés nace en el siglo XVIII, Pentecostés pero 18. No. Nace en el siglo XX. Ya le estaba sumando 2 siglos. No. ¡Qué pillo! Hay que ser astuto y ágil con esta gente. Sí, tiene razón. Bueno, pero como a mí eso no me preocupa, la historia no me preocupa porque a nosotros como cristianos evangélicos nos enseñan que nosotros no debemos seguir la iglesia por historia, sino que debemos seguir la iglesia por la doctrina, porque Jesucristo, los apóstoles le seguían por la doctrina, ¿va? A ver. Por eso le decían seguidores de Cristo, porque seguían las enseñanzas, ¿verdad? Y practicaban esas enseñanzas que él les daba. Entonces, sinceramente, el argumento ese contra un evangélico sinceramente no lo toca, ¿verdad? No lo convierte, porque a nosotros nos instruyen así, ¿verdad? A seguir a Jesucristo por sus enseñanzas, por la doctrina. Qué pena que los instruyan de forma distinta y contraria a la instrucción que da la Biblia. No. Me fuera a circuncidar, a hacerme judío, ¿verdad? Porque la religión más antigua tiene más historia. Pero que la iglesia es la tercera vez que te lo voy a... Pero es la tercera vez que te lo voy a aclarar. Pero no se calla, es un radio, tirilán. No, yo no estoy hablando de religión más antigua. Pero es la tercera vez, mira, escuchá. Para adorar a Jehová. Pero escuchá. Está bien. La sinagoga eran iglesias. Está fantástico. Escuchá lo siguiente. Es la tercera vez que te voy a aclarar algo. Yo no te estoy argumentando la religión más antigua. No dije eso, no es parte de mi argumento. Claro, si no me escuchás, ¿cómo voy a pensar de que me vas a entender? No. Evidentemente no se puede. Mira, te lo digo por cuarta vez. La religión más antigua no quiere decir que sea verdadera. Exacto. No estoy argumentando eso. Eso no es mi argumento, ¿está bien? Por otro lado, que a vos te instruyan y tener una dirección que es contraria al de la Biblia, yo prefiero la instrucción de la Biblia. A mí en la Biblia me dice de que Jesús fundó una iglesia, que esta iglesia estaba instituida en los apóstoles, y los apóstoles instituyeron como pastores de la iglesia a los obispos. ¿Cuál es la iglesia que tiene obispos hasta el día de hoy? Ojo. Es la iglesia católica. Punto final. Ahora, si no querés ir solamente por el tema de la historia y querés ir por el tema de la doctrina... ¿Están casados? ¿Qué pasó? Se fue. Ok, bueno. Se fue. Y se marchó. Y se marchó. Y a tu barco le llamó libertad. Señores, ¿qué opina usted de este diálogo que tuvo Santiago con este pentecostés? Dios mío, Martín Lutero, hazte cargo. En la descripción dejaré el link del canal de Rincón Apologético para que usted vaya, le dé like y se suscriba al canal. ¿Qué opinas? En los comentarios los leo.